Alumnos de Doctrinas Políticas uno y alumnos de Doctrinas Políticas 3, porque este video en realidad sirve para los dos grupos, y quiero decir por qué, y que no les cause extrañeza que pueda utilizar un mismo video para el curso de Doctrinas 1 como para el curso de Doctrinas 2. Es que en Doctrinas 1 he recurrido mucho a un autor, Skinner, que encabeza la escuela de Cambridge, que le dedica mucho espacio en sus consideraciones a la obra de Thomas Hobbes. En Doctrinas 1 no empezamos con el análisis de Skinner de la obra o de Leviatán en concreto, ¿no? de Thomas Hobbes, sino que empezamos con el republicanismo italiano de los siglos que precedieron al Renacimiento, entre 1200 y 1400. Pero aún así, Skinner, eh, aún sosteniendo un punto de vista republicano, o por sostener un punto de vista republicano, también se ocupa bastante de Thomas Hobbes. No en los trabajos que yo les indiqué para cubrir esa parte del republicanismo italiano, principalmente, sino en otros que se refieren más a la época en que se pues, desarrolló ya una concepción post-renacentista, podríamos decir, y ya con un sentido de concebir al Estado en una forma más moderna, en una forma también más abstracta, que no podía ser el punto de vista que sostenía, o sea, sostuvo en diversas expresiones el republicanismo italiano, incluyendo en la pintura del buen gobierno de Ambrosio Lorenzetti, ¿no? De la que nos ocupamos bastante en el primer tramo, podríamos decir, del curso de Doctrinas 1. Bueno, y eso tal vez a los que toman Doctrinas 3, pues les puede generar una cierta confusión, porque en Doctrinas 3 estamos recurriendo a una interpretación de Hobbes que es muy diferente a la interpretación que nos ofrece de Hobbes Skinner y la escuela que él encabeza de Cambridge, ¿no? Consideran que Hobbes en realidad debe de ser eh, entendido, comprendido, si se conoce el sentido antirrepublicano con el que escribió su obra más famosa, y toda la obra, ¿no? En realidad tiene ese mismo carácter de una crítica al republicanismo por considerar que los republicanos pues ponen en entredicho el orden, ¿no? Que es lo que Hobbes siempre procuró que se entendiera que se tenía que defender, ¿no? Aunque a través de una reformulación de lo que el Estado debía de significar. Bueno, les decía que los de Doctrinas 3, en cambio, están viendo un trabajo como el de Yves Charles Sarka, ¿no? Que también es un especialista en Hobbes. Hay incluso quienes llegan a considerarlo como uno de los dos o tres eh, conocedores de Hobbes actualmente más importantes, ¿no? Y desde luego no cabe duda de que eh, es un pensador, un intérprete, un estudioso de la obra de Hobbes clave para entender la trascendencia de la obra de este pensador clásico inglés, ¿no? Y que es, pues, Yves Charles Sarka digamos, fue como comprometiendo más con las teorías hobbesianas conforme fue necesario que ajustara las cuentas con otro hobbesiano, no actual, ya
murió desde los años 70 del siglo pasado, pero que tuvo una enorme importancia a lo largo de todo el siglo XX, aunque la teoría que él sostuvo la haya acuñado, la haya expuesto, más bien dicho, porque la acuñó quizá desde antes, pero la expuso unos años, 2 años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y su orientación lo hace más importante y objeto de la crítica de Ives Charles Sarka, porque su orientación, la orientación de Carl Smith, a ese autor me estoy refiriendo, fue una orientación identificada con el nacionalsocialismo, y por lo que su interpretación de Hobbes muy conocida, ¿no? En donde Hobbes pues es visto dentro de una perspectiva precisamente filonazi. Es un autor al que Smith interpreta en clave mitológica, o sea, haciendo de el Leviatán un concepto muy eh, pues mitológico, podríamos decir, ¿no? En la lectura que de él hace Carl Smith en los años 30 y que pues merece la crítica severa que le dirige Ives Charles Sarka en el trabajo Carl Smith, el mito de lo político, en donde él se reserva un texto, que escribe un texto acerca de las que Ives Charles Sarka llama las traiciones de Hobbes al pensamiento, perdón, las tradiciones de Smith al pensamiento de Thomas Hobbes, ¿no? La tradición teológico-política, la tradición jurídico-política y la tradición ética, ¿no? Eh, eh, que es la tercera de las que Ives Charles Sarka, ético-política, ¿no? Enuncia en su texto que encabeza, ¿no? Es el segundo que aparece en el libro Carl Smith, el mito de lo político. Bueno, entonces por esa razón digo que sirve para doctrinas 1 y para doctrinas 3 y lo estoy desarrollando en esta forma, pues como ya lo señalé, porque tiene pertinencia para doctrinas 1 y para doctrinas 3. Pero repito, en doctrinas 1 estamos utilizando sobre todo la interpretación republicana de Hobbes, que encabeza la escuela de Cambridge, Skinner, aunque no hablemos mucho porque no corresponde hacerlo si el énfasis se pone en el republicanismo italiano, aunque en un texto inclusive que les envía a los de Doctrinas 1 que se llama Conclusiones, que está tomado del libro Fundamentos del Pensamiento Político Moderno de Skinner, sí se hable de estos otros autores pensadores que vinieron después, cuando ya había pasado el republicanismo italiano, había pasado el renacimiento italiano y había pasado el auge del republicanismo italiano, quiero decir, ¿no? 2 siglos después, aunque ya surgieron pensadores, bueno, desde Maquiavelo hasta, pero principalmente Bodino y Hobbes, ¿no? Planteando una concepción más moderna del Estado que, pues, en cierto modo superaba la concepción, no porque no sea importante, no la superaron en el sentido de que la hubieran podido borrar. Justamente Skinner lo que plantea es la necesidad de recuperar esa beta que las teorías posteriores del Estado y quizás hasta las más posteriores a estas de Bodini y Hobbes, las liberales, desestimaron un poquito al republicanismo italiano que ahora Skinner reivindica. Bueno, pero les decía, entonces en Doctrinas 1 estamos viendo Skinner, en cambio en Doctrinas 3 estamos viendo a otro Hobbes, podríamos decir el Hobbes de Ives Charles Sarka, ¿no? Yo diría que en este primer video es lo que debería decirles
para un segundo consecutivo explicar un poco pues el contraste que hay entre el Hobbes de Doctrinas 1 y el Hobbes de Doctrinas 3, es decir, la interpretación skinneriana republicana de Hobbes y la interpretación de Yves Charles Sarka de Hobbes a partir de la crítica que él dirige a justamente esta concepción mitológica del Leviatán planteada por Carl Smith, que fue también muy importante expositor de las teorías de Hobbes, aunque justamente fue uno de los que, digamos, más autores que se han ocupado de Hobbes, de tergiversar el sentido de la doctrina hobbesiana del Estado, ¿no? Y por las razones que a continuación expondré.